No. Buen día a todos. Este día vamos a compartir el tema, la práctica médica como práctica cultural. Se encuentra con nosotros la doctora Beatriz Nájera y el licenciado Rodas, quienes nos estarán dando mayor seguimiento sobre esta temática. Bueno, sí, muy buenos días a todos. Esperamos y confiamos que toda esta información que vamos a ir vertiendo pues sea de gran utilidad para la población. Para la población general también puede ser utilizado como material de apoyo para las cátedras de Historia de la Medicina, Antropología Médica, Filosofía de la Medicina y bueno, los usos que la población le quiera dar, ¿verdad? Este material es producido con fines de trasladar a la población, ¿verdad? Toda la información que la universidad, desde la Facultad de Medicina, Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, produce en sus áreas de docencia y cátedra. Así que hoy nos acompaña, como siempre, el licenciado Rodas, que es nuestro antropólogo, quien pues está a cargo de las cátedras de antropología médica en la Facultad de Medicina, y esta mañana vamos a compartir un tema que puede resultar un tanto polémico o quizás curioso o extraño, ya que siempre se ha creído que la medicina es ciencia, ¿verdad? Y esa es una de las grandes discusiones y pues la medicina es algo más que ciencia, ¿verdad? La medicina es oficio, la medicina es arte y quienes practican la medicina saben por qué es un oficio, saben por qué es un arte y que usa los conocimientos de la ciencia para poder mejorar sus diagnósticos, sus tratamientos y tener una idea más certera del análisis de las enfermedades y los tratamientos. Así que hoy vamos a hablar de que la medicina, además, como práctica, es cultura, ¿verdad? La práctica médica no se escabulle, no está al margen de todo ese contenedor que se llama la cultura. Y para eso vamos a comenzar aclarando y poniendo como el paradigma de cultura desde el cual vamos a estar hablando siempre. Y para eso pues hemos traído aquí a maltratar al licenciado Rodas para que nos haga una síntesis violenta sobre cómo vamos a entender este concepto de cultura, ya que hay diferentes conceptos de cultura, ¿verdad? A lo largo de la construcción científica de la antropología, uno de los grandes retos era construir su objeto de estudio y definir qué es la cultura como ciencia. Cuéntenos un poco entonces qué es esto de la cultura, cómo ha sido abordada para ir poco a poco entendiendo por qué las prácticas médicas son también prácticas culturales. Buenos días y bienvenido, licenciado Rodas. Buenos días, estimada doctora. Es un gusto verle nuevamente a usted y al maravilloso equipo de producción de TechMed. Hoy usted me ha puesto a mí uno de los desafíos más grandes para cualquier colega de profesión en la antropología, ¿no? Tratar de definir qué es la cultura. Debo aclarar primeramente que cualquier definición que yo pueda brindarle no agota completamente la discusión sobre qué cosa vamos a entender por cultura. Pero fundamentalmente, doctora, al hablar de la práctica médica como una práctica cultural, estaríamos hablando de la práctica médica como una cuestión socialmente organizada. La cultura es una construcción de nosotros los seres humanos. Digo, no existen, o mejor dicho, hay un gran debate sobre si la cultura es una producción de la naturaleza. Yo podría hacerle a usted la pregunta, ¿hay animales con cultura? Por ejemplo, los chimpancés tienen cultura, las hormigas tienen cultura, los perros tienen cultura, los gatos. Por el momento vamos a plantearnos la idea de que los seres humanos producen una cultura. Luego podríamos dejar la discusión de si otras especies de seres vivos también producen eso llamado la cultura. Por el momento, con respecto a nosotros, los seres humanos, eso que nosotros producimos y que vamos a llamar cultura es a grandes rasgos nuestro estilo de vida, nuestra forma de organizar nuestras acciones, nuestra forma de organizar nuestros pensamientos, nuestras ideas, y eso incluye nuestras formas de organizar nuestras acciones y conocimientos y significados alrededor del proceso salud-enfermedad. Y quizás allí un elemento importante para que no se nos escape, ya que de alguna manera está implícito en lo que acaba de decir, es que una diferencia entre lo que es natural y lo que es cultural es el elemento, por un lado, de la intencionalidad, ¿verdad? Hay una intencionalidad, una voluntad, por tanto, un objetivo de esa actividad, ¿verdad? Y por otro lado, es por eso mismo un artificio, ¿verdad? No es algo que encontramos en la naturaleza, como el carbón, como el oro, como el agua, sino que es algo que es hecho con una intencionalidad para un fin, ¿verdad? Y de una manera artificiosa.
Claro, antiguamente o hasta hace un par de años, no muchos, todavía se sostenía con vigencia el debate acerca de si la naturaleza y la cultura son dos cosas opuestas. Algunas personas sugieren que no, que en realidad la naturaleza es una construcción de la cultura, es decir, la naturaleza la creamos nosotros desde la cultura. Eh, bueno, doctora, le decía, entonces la medicina como práctica cultural debemos entenderla como una práctica socialmente organizada. La medicina está socialmente organizada y eso vamos a entender por la medicina como una práctica cultural. Le pongo un ejemplo. Imagínese que tenemos a dos pacientes, ambos con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Ambos tienen el mismo diagnóstico. Pero si les preguntamos qué es para usted esta enfermedad que está padeciendo, probablemente vamos a encontrar dos respuestas diferentes. Uno puede que nos diga, bueno, es un problema del azúcar, y el otro puede que nos diga cosas como que es un problema que me surgió por el manejo de mis emociones. Entonces vamos a encontrar diferentes interpretaciones sobre un mismo diagnóstico. Aquí le puedo poner de ejemplo a un autor, un antropólogo estadounidense llamado Arthur Klingman. Para este señor Klingman nos propone la idea de que por cierto, él aparte de antropólogo es médico psiquiatra también. Klingman nos dice que podríamos nosotros pensar la enfermedad o la patología como disease. Él es de Estados Unidos, él lo plantea en inglés, en español podríamos decir enfermedad o patología. Y nos habla también del illness, que es básicamente la experiencia de la persona que padece esta enfermedad, la interpretación que hace. Entonces nos propone Klingman que nosotros podemos pensar la enfermedad en varios niveles, ¿verdad? Podemos pensarla en el nivel de enfermedad, en el nivel de disease, o podemos pensarla en el nivel del padecimiento, en el nivel del illness. Él nos propone incluso un tercer nivel, que es el nivel del sickness o el nivel del malestar, cómo la sociedad organiza y construye sus categorías para explicar el malestar. Es interesante porque justamente usar una palabra u otra, y posteriormente vamos a estar hablando del factor lenguaje como decisivo en la construcción social de los constructos a partir de los cuales nosotros entendemos la realidad y por tanto actuamos en esa realidad, ¿verdad? Entonces, en esta línea de los términos que utilizamos, no es lo mismo pensar la enfermedad desde el lado del paciente que del lado del que está tratando la enfermedad. Por supuesto, de hecho, estimada doctora, mencionaba Klingman por algo un poco más práctico. Imaginémonos el siguiente ejemplo. Imagínese usted, tenemos a un médico y a un paciente que ha llegado hoy a su consultorio. El paciente llega y el paciente comienza a explicarle al médico, doctor, hoy me duelen las chimpinillas y hoy, doctor, no sé qué siento, pero me siento mal. El doctor, el médico, lo que él está escuchando de su paciente es la narración de cómo él ha vivido la enfermedad, lo que Klingman llama el illness o el padecimiento, cómo se vive la enfermedad. Y no hay otra manera de referirse a ella sino desde la vivencia del paciente, ¿verdad? Y por eso hablamos de síntomas y de signos, ¿verdad? Porque los síntomas son lo que el paciente con su lenguaje, con su experiencia cultural, con su contexto puede, y su lenguaje contextual puede explicar lo que siente, porque lo que siente es subjetivo totalmente, ¿verdad? Por supuesto. Y desde ese momento hay una traducción, porque es una traducción del síntoma al signo, y el signo está referido dentro de un lenguaje médico, ¿verdad? Dentro de un paradigma cultural que es la ciencia de la modernidad nacidos en Occidente. Si nosotros vemos esto, las mismas palabras con que nos referimos a un malestar no son las mismas que pueden usar en China, porque son otras experiencias culturales. El lenguaje está vinculado a la cultura y la cultura es resultado de la experiencia particular de cada grupo, ¿verdad? Entonces es más complicada la práctica médica y por eso también es un arte, ¿verdad? Porque no basta solo, conocer, tener conocimientos y saberlos aplicar en términos de farmacología, de anatomía, de biología, sino también ese momento es sagrado que se da entre la relación médico-paciente, donde el médico tiene que tener el arte de la traducción. Usted lo ha dicho magníficamente, doctora. Básicamente de lo que estamos hablando acá es de la interpretación. El médico escucha la manera en la que el paciente ha vivido su enfermedad, el médico la traduce a un vocabulario distinto, a un lenguaje diferente que es el que él aprendió en la universidad y en su experiencia clínica, al lenguaje de las ciencias, y luego
para que la experiencia del paciente pueda ser comprensible para el médico. Luego el médico tiene el desafío de traducir una vez más el diagnóstico que él ha construido a lenguaje, a palabras que su paciente pueda comprender, pueda interiorizar y pueda manejar. Entonces digamos que la práctica médica tiene ese juego lingüístico, ¿no? Y entenderla como práctica cultural significa eso, que está socialmente organizada. Y un sistema de símbolos está correcto, atravesando todo el proceso. Donde podríamos pensar la cuestión lingüística como un primer elemento para la construcción de una práctica cultural. Vamos a hacer la cosa más compleja y vamos a decir que también hay otro sistema de símbolos, como son, por ejemplo, el paradigma político, por supuesto, donde un sistema de salud se desarrolla, el paradigma económico. Así es. Por ejemplo, hoy nosotros vemos que la humanización de la medicina se está perdiendo porque toda la lógica de las prácticas humanas están atravesadas por la lógica del comercio, ¿verdad? Como decíamos, pues una lógica donde la gente tiene que ser productiva. Y por tanto, el término de cuidar y sanar está atravesado por una lógica del rendimiento comercial. Entonces vemos que también esta lógica con su lenguaje propio, con su manera de entender el proceso, está destruyendo en gran medida la función central de la práctica médica. Pero esto también es cultural, porque esta forma de entender económicamente la práctica médica también es una forma de entenderla, o es un modo de hacer de ser culturalmente. Por supuesto, unos minutos atrás le mencionaba, ninguna de las aproximaciones a la cultura que pueda realizar agota completamente la discusión. La discusión sobre el papel del lenguaje en las prácticas culturales es apenas una pequeña introducción, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las mnemotecnias. A veces los médicos hablan de un lenguaje médico, ¿verdad? Hablan por ahí en tecnicismos, en palabras que no forman parte de las lenguas naturales de las personas, pero que son palabras, son formas de entender su trabajo, formas de entender la enfermedad, como le decía, formas sociales de organizar su comprensión de la realidad, ¿no? Interesante, porque ahora que pues se viene toda esta nueva tecnología, viéndolo de esta manera y todo cómo está atravesado por experiencias vitales de los seres humanos en su hacer cultural, se viene toda la discusión sobre las inteligencias artificiales y qué tan asertivo puede ser que toda la relación médico-paciente se reduzca a una relación entre algoritmos, ¿verdad? Porque el algoritmo, si al médico en sí mismo ya le es difícil traducir esa sintomatología a su lenguaje científico, imagínense que él es un ser de carne, ¿verdad? Y hueso, un ser que entiende la experiencia de ser humano. ¿Cómo será traducirlo desde algoritmos que ya sabemos que además los algoritmos también son sesgados, ¿verdad? Están también dentro de un paradigma, ¿verdad? Y este paradigma, ¿cómo va a traducir esa sutileza del lenguaje, esas sutilezas de la subjetividad humana, ¿ya? Y cómo va a entender el dolor del paciente, la necesidad del paciente, y entender que no está ahí ante un órgano enfermo, sino ante un ser humano complejo. Por supuesto. A manera de cierre, puedo decirle o dejarlos con una pequeña provocación. Incluso si usted se pregunta, ¿qué genera la inteligencia artificial? Entre otras cosas, lenguaje, ¿verdad? ¿Y qué es, si no, o cómo se hacen? A través de lenguajes de programación, ¿verdad? Y cada lenguaje está situado, ¿verdad? Claro, ¿no? Cómo vamos construyendo nuestro mundo, nuestra realidad con lenguajes. Excelente. Bueno, ahí dejamos pues un tema para poder continuarlo, ¿verdad? En nuestros próximos programas. Esperamos pues que esto pueda irles provocando, como usted dice, porque la intención es esa, provocativa, ¿verdad? Debates para ir comprendiendo la realidad desde el punto de vista de las prácticas médicas. Tengan muy buenos días y nuevamente un gusto con ustedes, y gracias a nuestro equipo de producción, ingeniero alemán, licenciado Stanley, ¿verdad? Que hacen posible pues que este programa sea. Muchas gracias, licenciado Roa, por su aporte. Muchas gracias a usted. También invitarlos para que puedan participar y hacernos llegar sus opiniones, sus comentarios, sus dudas sobre estos temas que estamos aquí pues disfrutando con ustedes. O cualquier recomendación si desean que discutamos un tema en específico sobre lo que acontece en la realidad de nuestro país. En fin, les agradecemos mucho el espacio. Les dejo yo también la invitación a mantenerse pendiente del próximo programa de TechMed
y ha sido un gusto compartir hoy con usted, doctora, y con el equipo de producción tan fantástico que tenemos. Y gracias pues a la Facultad de Medicina de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer por permitirnos estos espacios para poder dialogar con la población.